segundo. Ya. Se puede ver, ¿verdad? Esta es. Sí, muy bien. Nuevamente buenas noches. Gracias por la invitación. El tema que voy a compartir con ustedes, que voy a facilitar en esta noche, es el de historias de perdón y reconciliación. Pero para esta reflexión vamos como hombres y mujeres de fe, a utilizar las Sagradas Escrituras para eso. Yo tengo que comenzar haciendo esta observación, y es que este tema es producto de un seminario que yo compartí en la diócesis de Matachen, donde yo doy clases, y honestamente eran dos días, en 2 mañanas, reflexionando sobre el tema y compartiendo todo eso. ¿Con esto qué quiere decir? Que sería irrealista pensar que vamos a alcanzar a tocar todas las historias de perdón y reconciliación, o todo lo que abarca el tema de perdón y reconciliación en las Sagradas Escrituras. Lo que voy a tratar de hacer es dar los aspectos más importantes, algunas historias que yo considero que son muy significativas entre todas las que hay, que nos ayude a reflexionar y sobre todo identificarnos en nuestra propia vida, porque yo creo que esa es la meta: cómo traer la historia a nuestra propia vida y reflexionarla desde allí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar este recorrido por algunas de las historias de perdón y reconciliación en las Sagradas Escrituras. Debo comenzar diciendo de que nosotros podemos abarcar este tema del perdón y la reconciliación desde muchos diferentes ángulos. Lo podemos hacer desde el punto de vista filosófico, lo podemos hacer desde el punto de vista psicológico, lo podemos hacer incluso desde el punto de vista antropológico, sociológico. Y como les digo, sería irrealista el querer abarcar todos estos aspectos. Nosotros en esta noche lo vamos a hacer desde un acercamiento de fe. Y para eso lo vamos a hacer desde las Sagradas Escrituras. El perdón, sobre todo el perdón y la reconciliación en las Sagradas Escrituras, y yo creo que en la vida del cristiano, se convierte en un ejercicio, se convierte en algo que nosotros podemos practicar, se convierte también en una escuela. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que nosotros podemos enseñar y podemos aprender. Y cuando las personas aprenden un mismo comportamiento, y cuando las personas aprenden un mismo sentir, en muchos de los casos se convierte en una cultura. Entonces, de cierta manera se puede formar la cultura del perdón y la de la reconciliación. Mire, una de las grandes realidades humanas es que nosotros aprendemos gracias al lenguaje. Y por medio del lenguaje nosotros aprendemos sobre el amor, aprendemos sobre el respeto, aprendemos sobre muchas cosas maravillosas. Pero es por medio del lenguaje que nosotros también aprendemos el odio, aprendemos el resentimiento, aprendemos el rechazo. Recuerdo que hace un par de años atrás, cuando aquí en Estados Unidos había esta cuestión de la elección política, eh, años atrás, que estuvo bastante como controvertida, hubo una discusión que había entre dos grupos, y a mí me llamó mucho la atención la frase que dijo una señora. Una señora ya mayor le dijo a un grupo: yo le voy a enseñar a mis nietos a que los odie. Yo dije, ¿cuánta verdad hay en esa frase? Nosotros realmente podemos enseñarle a otras personas, en especial a los niños, a amar, a respetar, a cuidar, a valorar, pero también nosotros podemos enseñar a odiar, podemos enseñar a herir, podemos enseñar a lastimar. Lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, no solamente las historias encontradas en la Biblia, sino algunas historias que a mí me han impactado a lo largo del estudio sobre este tema. Son muchas historias e información que nos es difícil de procesar, y no es fácil procesar inmediatamente. Por eso una de las recomendaciones que yo hago es: cuando tú escuches algo, ya sea en la Biblia, ya sea de una experiencia de que alguien vivió, no reacciones impulsivamente.
Si escuchas algo que te llama la atención, si hay alguna emoción, algún sentimiento, ya sea de tristeza, ya sea de dolor, ya sea de coraje, detente por un momento y reflexiona sobre por qué está causando eso en ti. Detente un momento y reflexiona sobre esa emoción o sobre ese sentimiento y pregúntate qué está tratando de decirme Dios por medio de esto. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué heridas hay en mí que al escuchar sobre esto se abren nuevamente y son heridas que de cierta manera necesitan sanar? Bien, quiero comenzar haciendo una invitación a preguntarnos algunas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido devorado por algún recuerdo doloroso? ¿Alguien en algún momento de tu vida quizás te insultó? ¿En algún momento de tu vida te maltrató, te humilló, te culpó de algo? ¿Alguien que querías mucho te mintió o te traicionó o te abandonó? ¿O en algún momento de tu vida has experimentado algo terrible, quizá la muerte o el asesinato, a la partida de un ser querido, algún tipo de abuso físico o psicológico? ¿Hay alguna memoria o recuerdo que cada vez que lo traes a tu mente es como si volvieras a experimentar lo que experimentaste en ese momento? ¿Eres capaz de reconocer en tu vida que hay heridas que necesitan ser sanadas? Hay heridas que van cargando amarguras, dolores, rencores y remordimientos. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para comenzar a hablar sobre el perdón y la reconciliación. Una de las historias que a mí me encanta contar para tratar de captar esta idea sobre lo que hace el rencor, el odio, el resentimiento en nuestro corazón, es la historia del oso. Un grupo de amigos se fueron de día de campo, de camping, y ellos estaban preparando las cosas, la carpa, y se pusieron a preparar el fuego, la leña, y pusieron una olla para hacer una sopa. Entonces, mientras estaban cocinando la sopa, estaba hirviendo ya la sopa, a estos amigos se les presenta un oso. Y el oso se acerca y estos amigos se asustan. Y los amigos ven cómo el oso agarra la olla que está caliente y la presiona contra su pecho. Los amigos se asustaron y salieron corriendo. Al poco tiempo, ellos regresaron y encontraron al oso muerto con una gran quemadura en el pecho y la olla al lado, al costado. La pregunta que se hicieron los amigos fue la siguiente. ¿Por qué el oso no fue capaz de soltar algo que lo estaba matando? ¿Por qué el oso no fue capaz de soltar algo que lo estaba matando? Yo creo que esa historia nos ayuda a reflexionar sobre aquellas veces en que nosotros nos aferramos a todo aquello que nos hace daño. Hay momentos en que nosotros también nos aferramos a cosas que nos hacen daño y no las dejamos ir, nos negamos a dejarla ir, cosa que alguien nos hizo, cosa que alguien nos dijo y la vamos cargando y las vamos repitiendo en nuestra mente. Como sacerdote a mí nunca deja de impresionarme cuando personas vienen y traen cosas que vienen cargando de hace 10, 20, 30, 40 años y no son capaces de soltarla. ¿No les ha pasado también que en muchos de los casos ustedes tienen una discusión con alguien, con el esposo, con la esposa, con algún ser querido, y después en tu cabeza tú dices, yo le debía haber respondido esto, o le debía haber dicho esto, y entonces comienzas en tu cabeza a maquinar diferentes libretos, diferentes formas de lo que de lo que debiste haber dicho y no dijiste. Entonces eso lo regresas una y otra vez a tu mente, a tu cabeza. ¿Cómo podemos nosotros llegar a recordar todos estos momentos sin abrir esas heridas una y otra vez que nos causaron dolor, sin recordar amarga y ahora la palabra famosa es tóxica? Entonces, ¿cómo recordar sin recordar tóxicamente? Hay gente que te dice
de muy buen sentido, de muy buena manera, te dicen, bueno, ya supéralo, pasa la hoja, ya déjalo ir. Pero tú dices, bueno, me gustaría, pero ¿cómo lo hago? No tengo las herramientas. Yo creo que el primer paso, ante todo, es la de revisar nuestras heridas. Revisar las heridas que nosotros tenemos, porque nuestras heridas importan. Y el primer paso para sanar unas heridas es la de reconocerlas. Todos nosotros en algún momento hemos sido heridos por alguna razón. Y una de las tendencias nuestra al no reconocer o al negar nuestras heridas es que tratamos o vamos por la vida comparando nuestras heridas con otras personas y decimos mi dolor es más grande que el tuyo, o de una u otra manera descreditamos nuestro dolor porque otra persona decimos, oh, esa persona está sufriendo más que yo. Hace no muchos años, varios años atrás, cuando aquí en Nueva York estaba todavía abierta lo que se llamaba la Maryknoll School of Theology, la escuela teológica de los Maryknoll. Ellos invitaron a un teólogo de la liberación que se llama John Sobrino. Y John Sobrino, para esa época, acababan de sufrir un atentado, muchos de los sacerdotes de su comunidad, y habían asesinado, de hecho, donde los mismos militares estaban matando gente, civiles. Entonces, John Sobrino estaba hablando de toda esa realidad y de su experiencia. Y después de su conferencia, alguien dijo, se levantó y dijo, bueno, comparado a lo que están viviendo nuestros hermanos de Centroamérica, lo que nosotros estamos viviendo realmente no es tan importante o realmente no es nada comparado a lo que ellos están viviendo. Y John Sobrino dijo, no, esa forma de pensar es incorrecta. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento es sagrado, ya que es una oportunidad o un lugar donde Dios puede ser encontrado. Todo sufrimiento es sagrado. Y eso evita la tentación nuestra de andar comparando de que mi dolor no es lo suficiente o tengo que reprimir o renegar mi dolor porque el otro sufre. No, mi propio dolor es también una oportunidad para encontrar a Dios. Y es allí, en ese reflexionar honestamente sobre nuestras heridas, donde nosotros podemos poco a poco ir tratando de sanarlas. Miren que si nosotros no sanamos nuestras heridas, eh, no estamos cumpliendo el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. O sea, todo comienza con el amor a mí para poder amar a alguien más. Y aquí es donde yo propongo que una de las grandes herramientas desde nuestra fe que nosotros tenemos para reflexionar sobre esas heridas, grandes o pequeñas, que se nos haya causado en nuestra vida son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, las heridas que nosotros tenemos en nuestra vida no sanan por sí solas, no desaparecen, no se evaporan. Las heridas, en muchos de los casos, nuestros dolores, nuestros rencores, resentimientos, sufrimientos, necesitan ser revisitados gentil e indirectamente. En muchos de los casos nosotros necesitamos palabras para expresarlo. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos esas palabras para hacerlo. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos historias, nosotros encontramos salmos, nosotros encontramos oraciones que de una u otra manera nos ayudan a expresar, a identificarnos con el dolor del salmista, con el dolor de cierto personaje, con el dolor incluso del mismo Jesús en la cruz. Entonces, estos relatos bíblicos eh, de cierta manera nos ayudan a iniciar ese proceso de sanación o a reflexionar sobre la necesidad de ese proceso de sanación. Como les digo, no voy a poder abarcar todas las historias, pero quiero ofrecerles algunas. La primera, quiero que nos detengamos un momento, es la historia de José. José el Soñador. Y esta historia nosotros la encontramos en Génesis, en la sección dedicada a José, que es desde el capítulo 37 del libro del Génesis hasta el capítulo 50. Esto es lo que se llama el ciclo de José. De los que están familiarizados, ¿verdad?, con el libro del Génesis saben sobre los ciclos de los patriarcas.
el ciclo de Abraham, el ciclo de Jacob y el ciclo de José. En el ciclo de José nosotros encontramos esta historia que está llena de tensión, que está llena de conflictos familiares. Nosotros vemos que hay odios, hay celos, hay engaños, hay favoritismos, hay rivalidad entre hermanos. Hay el tema muy común en la Biblia de la subordinación del hijo mayor al hermano menor, entre muchos otros temas. Y es en este contexto del Pentateuco donde nosotros vamos a encontrar esta historia de José. La trama de la historia de José comienza con la preferencia de su papá, de Jacob, por José sobre el resto de los hermanos. Entonces, la actitud que toma José, de cierta manera, provoca la rivalidad entre sus hermanos. Y es tanto el conflicto que llega un momento en que los hermanos planean matar a José. Cuando se da la oportunidad, en última deciden no matarlo, pero deciden venderlo. José termina en Egipto y termina en casa de Putifar. Aquí también hay una dinámica de conflicto donde hay una falsa acusación contra José por parte de la esposa de Putifar y José termina en la cárcel. Y es en la cárcel donde él le interpreta los sueños al copero del rey y al panadero. El rey también está teniendo algunos sueños y él escucha sobre José y manda a llamar a José para que le interpretes los sueños, que es sobre una gran hambruna que viene para el país. Por esta gran hambruna que hay en toda la región, de hecho, los hermanos de José regresan, perdón, van a Egipto y José los reconoce y una de las acusaciones la primera acusación que le hace José a ellos es que ellos son unos espías. Entonces ellos le explican que no, que ellos vienen a buscar comida, que dejaron a su padre y a su hermano menor allá en la tierra de Canaán. Y él le pide que traigan a su hermano menor. Entonces ellos regresan, traen a su hermano menor y José, cuando ellos se van, pone una copa de plata en el equipaje del hermano menor. Entonces José los trata de que le han robado, de que son unos mentirosos, y es en esa discusión donde José se descubre frente a sus hermanos y le dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Entonces, hay ahí una gran escena de perdón, de reconciliación. Los hermanos hacen las paces y José, bueno, de hecho, viene Jacob y muere Jacob en Egipto y muere José en Egipto. ¿Qué nos enseña esta historia de José? Obviamente no vamos a leer toda la historia de José aquí porque es muy extensa y no nos da el tiempo, pero yo sí los animaría para que ustedes se tomen el tiempo de leer los capítulos del 37 al 50 en el libro del Génesis. Muchas de las historias o muchas de las reflexiones que nosotros podemos sacar de esta historia es, creo yo, de que hay una gran realidad que es innegable. Y es que es en nuestras familias donde nosotros aprendemos las primeras demostraciones de amor, las primeras demostraciones de cariño. Es en la familia donde se nos enseñan los valores, es en la familia donde se nos enseñan cosas que nos van a servir por el resto de nuestra vida. Pero irónicamente es en la familia, en la gran mayoría de los casos, donde nosotros recibimos las heridas más profundas que nos marcan y las heridas que vamos cargando durante toda nuestra vida. Y eso se ve claramente, ¿verdad?, en la historia de José, en este conflicto entre hermanos. Mire, que toda la dinámica se prestaba desde el comienzo, se veía que eso era crónica de una muerte anunciada, el favoritismo de Jacob por su hijo, los hermanos que no le dirigían la palabra a José, e incluso la misma actitud narcisista de José. Obviamente esto no justifica el actuar de los hermanos, pero toda esta dinámica que era bastante compleja, que nos ayuda a reflexionar sobre las realidades y las dinámicas que se dan en las familias, todos estos conflictos familiares que pueden llegar a tener desenlaces que son aterradores.
José llega el momento en que perdona a los hermanos, pero esto no antes sin que haya cierta tensión o una gran tensión. ¿Por qué? Porque las dos intervenciones de José con sus hermanos parecería que él quiera vengarse por lo que le hicieron sus hermanos. La primera al acusarlos de espías y la segunda al acusarlos de ladrones. José pone a prueba a sus hermanos de cierta manera. Nosotros no sabemos si es porque quiere desquitarse o porque quiere comprobar de si ellos ya han cambiado o realmente están arrepentidos por lo que ellos le hicieron. Pero hay un momento en que José se da cuenta del arrepentimiento de los hermanos. Y fue el momento en el que Judá, que fue el hermano que sugirió vender a José, es el que ofrece su propia vida a cambio de liberar a Benjamín, al hermano menor. Es decir, el que sugirió vender a José se está ofreciendo para que dejaran en libertad al hermano menor, lo que muestra que a José que realmente sus hermanos habían cambiado. José y sus hermanos pudieron superar el terrible episodio familiar y seguir adelante en vez de quedarse estancados en el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hubiésemos hecho la pregunta, ¿qué hubiese pasado? Y miren, no solamente con el pueblo de Israel, sino con toda la historia de la salvación, ¿verdad? Si José no hubiese perdonado a sus hermanos y si no se hubiese dado la reconciliación. Yo creo que también esta historia de José nos ayuda a recordar de que no hay nada imperdonable. Cuando nosotros optamos por el perdón, no hay nada imperdonable. Si fue capaz de perdonar a los hermanos que intentaron matarlo y a los hermanos que intentaron después o que lo vendieron, eh, él nos enseña de que el perdón realmente es una opción que es posible. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, el proceso del perdón se hace más fácil. Y esto nos lo recuerda el texto. ¿Por qué? Porque constantemente se nos decía de que Dios estaba con José, de que Dios temía a Dios. Y esta frase nos hace pensar en que José estaba constantemente en la presencia de Dios, de que José estaba con Dios en su corazón. Y esto nos hace pensar de que, de cierta manera, el libro del Génesis nos presenta un final feliz con esta historia de José, gracias al perdón y la reconciliación que se da entre los hermanos. Pero yo creo que también esta historia a nosotros nos ayuda a reflexionar sobre lo que no es el perdón, porque nosotros también tenemos muchas malas concepciones en muchos de los casos sobre lo que es el perdón y lo confundimos con lo que no es el perdón. La historia de José nos muestra que el perdón tampoco no significa olvidar la ofensa cometida. A veces pensamos de que no, o yo perdono es cuando yo he olvidado. Honestamente hay cosas en la vida que nunca vamos a poder olvidar. Palabras, hechos, situaciones que nos marcaron de por vida y que siempre van a estar en nuestra memoria. Jamás las vamos a olvidar. El perdón no es tolerar la injusticia y hacer como si nada hubiese pasado. Y esto es lo que más adelante, si nos da tiempo, hablo sobre el perdón barato, si se lo podemos utilizar de esa manera. El perdón no es un evento de un momento, sino que nos vamos a dar cuenta de que en realidad el perdón es un proceso. El perdón no es aceptar a quienes nos hace daño con todos sus defectos. Y es falso pensar que el perdón comienza cuando la persona que me hizo daño viene a disculparse, porque eso en muchos de los casos no sucede. En muchos de los casos el perdón no lo inicia el ofensor. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión. Decidimos dejar ir nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza. Decidimos liberarnos de todos aquellos sentimientos destructivos que nos consumen en nuestro interior. El perdón es dejar ir todo resentimiento y pensamiento de venganza. El perdón es la disposición
de abandonar el derecho al resentimiento, porque nos creemos con el derecho de decir, esta persona me hizo algo y yo tengo el derecho de estar enojado. Con el perdón nosotros dejamos ir ese tipo de pensamiento, dejamos ir el juicio negativo y la conducta indiferente hacia quien nos haya ofendido. Con el perdón nosotros también cancelamos la deuda emocional que la otra persona nos debe y nos liberamos de todos aquellos sentimientos destructivos y sentimientos y pensamientos que no nos hacen bien. Entonces, de cierta manera, nosotros llegamos a perdonar a una persona o a una institución que nos lastimó para hacer un beneficio a nosotros mismos, para que la ira no nos consuma, para que la ira no nos destruya y para que no nos envenene. El perdón es un proceso que requiere valentía para poder iniciarlo. Y el perdón, yo considero que el perdón es una solución para terminar con muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy, tanto individuales como sociales, y se lo podemos ver a nivel incluso mundial. Yo creo que muchas de las cosas que suceden, las dinámicas que suceden en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, son producto de una falta de perdón, de una necesidad de reconciliación. Y yo creo que a menudo nosotros no perdonamos porque no tenemos muchos modelos o ejemplos del perdón. O debo decir, se enfatiza más la retribución que el perdón. Le damos más énfasis y se hace más noticia cuando alguien se venga de alguien que cuando alguien perdona a alguien. Una de las cuestiones que yo compartía la otra vez con mi comunidad aquí donde estoy es, yo creo que ustedes han seguido o están familiarizados o por alguna razón han escuchado todo el conflicto que tuvo Shakira con Piqué. ¿Sí? No. Sí, veo que algunos dicen sí. Muy bien. Entonces, después de todo eso del engaño, de la traición, ¿qué fue la respuesta o cuál fue la respuesta? Canciones. Y las canciones eran como una forma de ataque. La canción era básicamente un ataque. Y uno escuchaba a las personas cantando esas canciones y los comentarios eran, qué bueno que se sacó el clavo, qué bueno que se vengó de él, qué bueno que no se quedó con esa. Entonces miren cómo la misma sociedad, ¿verdad? Frente a esto, este tipo de pensamiento y este tipo de situaciones, las promueve más que estas historias de perdón, que estas historias de reconciliación. Entonces, yo creo que eso es un reto que nosotros tenemos como familia, como sociedad, como iglesia, el poder promover estos modelos y ejemplos de perdón y de reconciliación, más que los ejemplos de retribución y de venganza. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Piénsenlo por un momento. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Aquí hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Antonio. Se llama El rencor de Antonio. Está sacada de La Revolución del Perdón de Leonel Narváez. Ah, y dice, un atracador le disparó a Antonio por la espalda, obligándolo a vivir para siempre en una silla de ruedas. Él no podía encontrar razón alguna para esto. Experimentaba una rabia inmensa, incontenible. Al cabo de pocos meses se alteró hasta el punto que perdió a todos sus amigos. Luego también la esposa se vio obligada a abandonarlo junto con sus hijos. El rencor le había infectado toda su existencia, transformándola en un infierno. Por fortuna, Pedro, a un amigo, le hizo entender que de seguir así acabaría por autodestruirse. Antonio debía decidirse a perdonar. Al principio le parecía imposible, pero llegó el momento en que eligió seguir el consejo del amigo y con 6 meses de anticipación fijó la fecha para perdonar a quien le había causado un mal tan grande. Desde aquel día, sin haber perdonado todavía de manera formal,
su vida comenzó a cambiar de modo significativo. Luego, gradualmente logró recuperar la familia, los amigos y el sentido de la existencia. Aquel disparo le había vuelto añicos su vida, pero la misericordia le supo reconstruir. Yo creo que esa historia es muy poderosa en el sentido en lo que cuán destructivo puede llegar a ser el rencor, el resentimiento y el odio en nuestras propias vidas y lo que va causando no solamente en nosotros, sino en aquellas personas que nos rodean. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? ¿Qué hubiese pasado? También nos podemos llegar a pensar que hubiese pasado si José no perdonaba a sus hermanos. La falta de perdón nos puede llevar al deseo de la venganza. El problema con el deseo de la venganza es que nos lleva a pensamientos obsesivos. Estamos constantemente pensando en esa familia, en esa persona, en esa familia, en esa situación, y eso nos quita la paz. De una u otra manera, alguien dijo, nos hace esclavos de esa otra persona. ¿Por qué? Porque estamos atados a esa otra persona. Si José no hubiese perdonado a sus hermanos, quizá la historia fuera otra. Estaba en juego la supervivencia de los antepasados del pueblo de Israel. Si José se hubiese vengado, hubiese tenido quizá la satisfacción momentánea, pero satisfacción momentánea no asegura una sanación interior, no asegura el fin del odio y del resentimiento. Yo creo que en general la historia de José nos recuerda que la falta de perdón nos lleva a una destrucción eh, espiritual, ante todo, ¿verdad? Puede tener sus repercusiones físicas, absolutamente, pero ante todo es una destrucción espiritual. Te hace vivir esclavo del pasado y de la persona que te hizo daño. Nos lleva a almacenar odios, rencores, rabias, en algún momento alguien dijo que el resentimiento, el odio, el rencor es como un veneno que nosotros nos tomamos esperando que la otra persona se muera. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Nosotros somos los que nos autoenvenenamos cuando nos tragamos todo ese resentimiento, ese rencor, ese odio, que termina afectando nuestra salud física, emocional y espiritual. Para reflexionar, quiero dejarle estas preguntas de esta primera historia, que es, ¿qué te llamó la atención de la historia de José? ¿Qué es lo que te llama la atención de la historia de José? ¿Qué te reta de la historia de José? También, si has vivido, has visto, has escuchado de alguna historia de conflictos familiares que asocies con la de José. Eh, Quizá no fue que vendieron bueno, no sé, no tiene que ser exactamente que vendieron a un hermano o lo que sea, ¿verdad? Pero algún conflicto familiar que tú asocies con la historia de José, ya sea porque lo has vivido, ya sea porque lo has visto, lo has escuchado, etcétera. Y quédate con reflexionando con esa frase. Es en el contexto familiar muchas veces donde recibimos las heridas más profundas y las más difíciles de sanar y de perdonar. Reflexiona con esa frase. ¿Qué te dice esa frase a tu propia vida? ¿Qué son esas de pronto heridas difíciles de sanar, esas heridas profundas que aún consideras que son difíciles de sanar y de perdonar? Con estas preguntas termino la primera historia y voy a la segunda. Una historia que me encanta. David y Betsabé. Esta historia la encontramos en Segunda de Samuel en los capítulos 11 y 12. La primera parte es heridas, cosas que nos hicieron, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de José, en el contexto, de pronto también poniéndonos en el lugar de los hermanos. En la herida infligida. Pero ahora quiero que nos detengamos un poco a pensar en cuando nosotros somos los que hacemos daño, cuando nosotros somos los que causamos la herida, cuando nosotros somos los que lastimamos. Entonces, esta es una herida, esta es una historia que nosotros encontramos en la sección de los libros históricos. Mire, a mí me encanta esta historia porque esta historia está cargada
de todo. Aquí hay deseo, aquí hay lujuria, aquí hay abuso de poder, aquí hay intrigas, aquí hay muerte, hay fragilidad, hay arrepentimiento. Mire, una serie de Netflix se le queda pequeñita a esta historia que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Ni la Rosa de Guadalupe llegó a sacar una serie tan buena como estos capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, que nos muestra esta fragilidad de lo que consideramos un héroe, que era David. Es una historia muy sencilla, pero es muy directa y muy cargada de mucha tensión. Y de hecho, esta historia va a llevar a que David sea recordado por esta situación, ¿verdad? En algún momento más adelante, cuando hay los anales de la historia de los reyes, se va a mencionar este pequeño lunar de David que hizo con Betsabé. Y en la historia del pueblo pudo llegar a ser tan bochornoso que en el libro de Crónicas, que es una repetición o una reflexión tardía del primer y segundo libro de los Reyes, los libros de Crónica omiten esta historia, la omiten. Y la pudieron haber omitido es precisamente porque es muy bochornosa. La trama de la historia. David, desde su palacio, eh, eh, el palacio que está encima de la montañita, encima de la colina, ve bañándose a Betsabé, la manda a buscar y se acuesta con ella, aún sabiendo que era la esposa de Urías. Después él se entrevista con Urías. Urías no llega a dormir a su casa, sino que se queda en guardia a rey. Y después de toda esa dinámica, después de haberse acostado con Betsabé, después de saber que incluso era la esposa de Urías, de haberse entrevistado con Urías, David ordena que pongan a Urías en primera línea y para que pueda ser asesinado fácilmente. De hecho, esto es lo más irónico. David manda la carta con el mismo Urías, la manda al jefe del ejército, le manda la carta con el mismo Urías. Es decir, Urías lleva en su mano la sentencia de muerte. Obviamente Urías muere en el combate, el rey recibe la noticia y manda a buscar a Betsabé, quien queda embarazada. Natán, el profeta, se confronta a David ante esta horrible situación y David se arrepiente, David pide perdón, pero Natán anuncia, profetiza que el hijo de David y Betsabé va a morir. Esta historia, por favor, tómense el tiempo, segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Muy buena. Y la gran pregunta, ¿verdad? Como le digo, porque esto no es simplemente historia, literatura pues, para pasar el rato, para tener algo entretenido para leer. No, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Tiene esta historia acaso algo para decirnos hoy en día en nuestra vida? La historia de David nos pone ante nuestra ambigüedad moral, ante aquellas cosas que nosotros sabemos que están malas y las hacemos, ante incluso nuestra propia doble moral o aquellas cosas a las que nos damos licencias y nos damos permisos, aún sabiendo de que están malas, de que son pecados. Nos presenta ante la realidad de cómo el pecado no solamente daña la relación con los unos o con los otros, pero ante todo daña la relación con Dios. El pecado, en este contexto, porque la falta se habla en términos de pecado, tiene consecuencias y deja marcas que en muchos de los casos son difíciles de borrar, como por más que se haya arrepentido David, ¿cómo le regresamos la vida a Urías? No, ya eso es una situación que no tiene remedio, es irreparable. Nos recuerda la necesidad de una constante introspección y un examen de conciencia, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, el de arrepentirnos, llevarnos a arrepentirnos y tratar de enmendar nuestros errores. Y recordar ante todo que la misericordia de Dios siempre, siempre es más grande que nuestro pecado. La historia de David nos ayuda a reflexionar sobre cómo la ofensa contra otra persona es en últimas una ofensa contra Dios y es necesario restablecer ambas relaciones. La relación que yo
a la que le causé daño a Dios, esa relación con Dios que se dañó y la relación con mi prójimo. De hecho, en el contexto del personaje de David, si lo podemos decir de esa manera, es que se le atribuye el Salmo 51 a David. El Salmo 51 es el miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Tradicionalmente se le atribuye a David después de haber tenido este episodio con Jezabel, con Betsabé. En la historia de David vemos algunos requisitos necesarios para restablecer nuestra relación y se pueda dar el perdón. Este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque para nosotros ser perdonados también es necesario, si lo podemos decir así, tienen que haber como ciertos aspectos que necesitan ser recobrados. Y ahorita voy a mencionar cuáles son esos aspectos. Algo que hace David en su oración es lamentarse frente a Dios. Y yo creo que este es un aspecto importante porque a veces lo perdemos en nuestra espiritualidad. Lamentarse frente a Dios cuando hemos cometido una falta o cuando hemos sido lastimados es algo muy propio de la realidad judeocristiana, de nuestra tradición judeocristiana. Los que estuvieron en misa el domingo pasado recordarán la primera lectura de Jeremías y lo que está allí es un lamento de Jeremías. La frase comienza diciendo, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Pero en realidad lo que sigue después es una confesión horrorosa de lo que el profeta está sintiendo en su interior. Me he vuelto la burla de todos. Lo único que hago es anunciar desgracias y destrucción. Y lo peor no está en ese texto que nosotros leímos. Lo peor está más abajito. Los que puedan también leerse el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 20 dice, maldito sea el día en que nací, maldito sea el día en que me concibió mi madre, como el profeta está lamentándose. Con el lamento nosotros presentamos a Dios eso que está en nuestro corazón que nos duele, eso que está en nuestro corazón que nos hiere. ¿Y a quién mejor presentárselo que a Dios? Si a Dios le podemos entregar todas las cosas buenas y preciosas que tenemos en nuestra vida, ¿por qué también no entregarle las cosas que nos molestan, que nos lastiman, que nos hacen sufrir? Entonces, el lamento, después de haber cometido daño, es una de las mejores oraciones, ¿verdad? Sanadoras que nosotros tenemos en nuestra tradición cristiana. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que debemos considerar al momento de querer restablecer las relaciones con aquellos que hemos lastimado y que hemos ofendido? Son muchos son varios los elementos o los aspectos que debemos considerar para restablecer la relación y para que se pueda dar una reconciliación. Ante todo el perdón, ¿verdad? Pero para que se pueda dar también una reconciliación. La primera, y que la vemos en la historia de David, es la contrición. David reconoce que ha pecado contra Dios. David se siente mal. ¿Qué es la contrición? Es precisamente eso, el sentimiento inmediato de dolor o de culpa cuando hemos ofendido o cuando hemos lastimado a alguien. Restablecer una relación comienza cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo malo, que hemos lastimado a otra persona. Y esta contrición nos ayuda a reconocer de que a lo primero que hemos ofendido es al mandamiento del amor. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que necesita, que sucede en nosotros cuando básicamente estamos inclinados hacia el perdón y a la reconciliación, la contrición, el dolor de haber hecho o cometido una falta. Después sigue el arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la contrición y el arrepentimiento? Si la contrición es el dolor de haber cometido la falta, es el que me pesa, el haber hecho algo malo, el arrepentimiento es el propósito firme de no volver a hacer lo que hice, de no volver a cometer
la falta. Es un compromiso a cambiar esas actitudes que yo sé que están dañando y que están lastimando a esa persona o a esas personas. Lo que nos lleva al arrepentimiento es a convertir el vicio en una virtud. Cuando hay algo, ¿verdad?, que se excede mal, es un vicio. Pero cuando digamos que encontramos el justo medio, esa es la virtud. Entonces el arrepentimiento es el que nos ayuda a encontrar el justo medio de las cosas. Como seres humanos siempre vamos a cometer errores. Sin embargo, el arrepentimiento es lo que nos ayuda a constantemente querer mejorar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Entonces, la contrición y el arrepentimiento son dos aspectos esenciales al momento del perdón y de la reconciliación. Otro elemento esencial es el pedir perdón. El pedir perdón es el expresar nuestro arrepentimiento. Sí, cuando en muchos de los casos, ¿verdad?, le decimos a la otra persona que nos sentimos mal por haberle hecho daño y que nos comprometemos a no volver a cometer la falta. Pero mire, esto debe hacerse de una manera sencilla, de la manera más simple y de la manera más directa posible, sencilla y directamente posible, diciendo, lo siento, perdóname. Puedes incluso dejarle saber a la otra persona que lo has, que sientes el haberlo ofendido o el haberla ofendido o el haberla herido. Pero no significa una explicación pormenorizada justificando nuestro comportamiento. En muchos de los casos, nosotros lo que hacemos es, queremos pedir una disculpa y terminamos empeorando la situación. Oye, discúlpame por haberte dicho esto y aquello, y por haberte recordado a tu abuelita y por haberte esto. Y entonces le recordamos todas las cosas que le dijimos y lo que estamos haciendo es agrandar la herida. O a veces nos queremos justificar, ¿verdad? Ay, discúlpame por lo que te dije, pero yo siento que te lo merecías porque es que tú a veces eres mala clase, porque tú a veces eres esto, porque tú a veces eres aquello. Entonces comenzamos como a justificar nuestro comportamiento y lo que terminamos es dañando más la relación. No, 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 no. Si realmente queremos pedir perdón es porque buscamos restablecer relaciones, no empeorarlas ni causar más daño. Para restablecer cualquier relación, ese debe ser uno de los aspectos importantes, es el pedir perdón, el expresarlo, el poder decirlo. Otro de los aspectos que necesita tenerse en consideración es la restitución. A mí, si hay algo que nos muestra la historia de David, es que hasta cierto punto aquí no pudo haber habido restitución. Hasta cierto punto, la vida de Urías no fue retornada. Pero cuando nosotros queremos mostrar un serio cambio, es necesario restituir lo que nosotros hemos dañado. Si tú robaste, debes reponer lo que has robado. Si insultaste, debes pedir disculpas y retirar la ofensa, retirar lo que has dicho. Si dañaste algo, la restitución te invita a que trates de reponerlo o de enmendarlo. ¿Por qué? Porque la restitución lo que hace es que la otra persona vuelva a construir, a reconstruir la confianza en ti, una confianza que ya se dañó. Con la restitución tú estás demostrando que realmente tú estás cambiando tu comportamiento. Mire, entonces como la contrición, como el arrepentimiento, como el pedir disculpas, el expresarlo y la restitución son aspectos esenciales en esto. Por último, el de la rehabilitación. Rehabilitación simplemente es un término para decirte que tú te vas a mantener en ese comportamiento de no volver a cometer la misma falta. Es la manera de no volver a repetir el mismo error o la misma ofensa. Y esto se ve o se debe demostrar por medio de acciones, que hay un cambio no solamente en el actuar, pero también un cambio interno en el corazón. Déjenme darles un ejemplo. Si el esposo cada vez que va a una fiesta, cuando se toma dos cervezas, entonces comienza a ventilar las cosas de la esposa, ¿verdad? Y de decir que se baña un día por medio, o de decir de que ronca como camión viejo. Entonces,
la rehabilitación, después de haber hecho todo esto, la rehabilitación lo debe llevar a que cuando esté en esa situación no va a ventilar cosas que son personales. La rehabilitación es tú vas a mantener el comportamiento al que te comprometiste. Y esto es obviamente un aspecto esencial para que se pueda dar la reconciliación. La reconciliación es la restauración de las relaciones rotas. El perdón es la vía de un solo camino. Tú das perdón, tú ofreces perdón. Pero la reconciliación son dos vías. Es decir, para perdonar se necesita uno, para reconciliarse se necesitan dos. De hecho, y ahorita puedo hablar más de esa situación si nos da tiempo, ¿verdad? En muchos de los casos nosotros podemos llegar a perdonar, pero en muchos de los casos no nos podemos llegar a reconciliar. En muchos de los casos hay cosas que no son reconciliables. Un ejemplo podría ser cuando mi papá, mi mamá me hicieron cosas horrorosas, ¿verdad? Hubo maltrato físico, verbal, diferentes tipos de abuso. Entonces llega un momento en el que yo decido perdonar. Yo digo, ya esto se acabó y yo necesito liberarme de esto y necesito perdonar. Pero para el momento en el que yo tome la decisión de perdonar, quizás ya uno de ellos o los dos hayan fallecido. Se puede dar el perdón. Yo puedo llegar a perdonarlos, pero en ese caso ya no es posible la reconciliación. En muchos de los casos se da la reconciliación, en muchos de los casos no se da la reconciliación. La reconciliación, de hecho, va a ser ese el evangelio, si no estoy mal, de este próximo domingo. Como la idea de reconciliarnos con tu hermano es si tu hermano peca, ve, repréndelo, pero tráelo de vuelta a la comunidad, tráelo de vuelta a la familia de fe. Si no te hace caso, busca dos o tres que te acompañen, testigos, si no toda la comunidad. Entonces, como para la reconciliación, en muchos de los casos se necesita intermediarios. Y nosotros tenemos un gran regalo en nuestra tradición cristiana, que es el sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación se ven muchos de estos aspectos. Se ve el aspecto de la contrición, se ve el aspecto del arrepentimiento, se ve el aspecto del que pedimos perdón con nuestra boca, lo expresamos, lo verbalizamos, tratamos de restituir, tratamos de mantenernos en lo que nos hemos comprometido y nos reconciliamos. Tratamos de reconciliarnos con Dios y tratamos de reconciliarnos con el otro. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser perdonados, ¿verdad? Y en la primera historia de José, el énfasis fue cuando a nosotros nos lastiman y nos ofenden. Bueno, pero nosotros también tenemos que reflexionar sobre que usualmente nosotros nos enfocamos en nuestros dolores, en nuestras heridas, lo que otras personas nos hayan hecho a nosotros. Pero también nosotros debemos reconocer que nosotros hemos herido y lastimado a otras personas. Nosotros también somos padres, nosotros también somos hermanos, nosotros también somos colegas de trabajo, nosotros también somos maestros, nosotros también somos personas que han llegado a ofender, a lastimar, maltratar de alguna manera o haber causado alguna herida a otras personas. Hemos maltratado, hemos ignorado, hemos herido, hemos humillado, hemos engañado, etc. Y si nosotros no perdonamos, y si nosotros no somos perdonados, lo único que vamos a seguir es con un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de herida, un ciclo de dolor, un ciclo de seguir atados a un pasado de dolor, de heridas, que seguimos cargando en nuestras historias personales y comunitarias, de la cual nosotros necesitamos liberarnos. Bien, me quedan como unos 10, 15 minutos. Aún tengo algunos textos bíblicos, pero quiero detenerme simplemente en uno solo del Nuevo Testamento para contextualizarlo dentro del marco del Nuevo Testamento en esta reflexión sobre el perdón y la reconciliación. Y me gustaría utilizar un texto que se encuentra en Mateo 18, versículos del 15 al 35. Todo comienza con una pregunta, pero
Jesús la responde con una parábola. En la primera parte de este texto habla sobre corregir al hermano que se equivoca, lo que estaba mencionando hace un momento. Y la segunda parte trata sobre cuántas veces debe ser un hermano perdonado. Entonces, tres pasos para reconciliarse con un hermano según este texto bíblico. Uno a uno, con uno o dos más, es decir, con intermediarios, o con toda la comunidad como intermediario, es lo que presenta este texto. Y probablemente esto hace referencia a cómo en la comunidad de Mateo se trataba de resolver los conflictos, de resolver los problemas, de perdonar y de reconciliarse. Este pasaje también es un claro ejemplo de qué se hace cuando un hermano comete una falta. La meta siempre debe ser ayudar al hermano a regresar. No hay un énfasis en rechazarlo y que se vaya, no, la meta siempre debe ser que el hermano que ha cometido la falta la reconozca, pida perdón y regrese a la comunidad para que se pueda dar la reconciliación. ¿Cuántas veces debo perdonar? Pedro interviene en nombre del grupo y plantea el problema sobre la ofensa contra algún miembro de la comunidad. Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Yo creo que Pedro diría, ¿cuán generoso soy? La respuesta de Jesús es, debemos perdonar sin límites. 70 veces 7 significa sin límites. Y desde allí Jesús, o después de eso, Jesús narra una parábola. Y la parábola es el encuentro de un rey con un siervo. Y como este siervo, después de que el rey le había perdonado una deuda muy grande, él no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que le tenía. El rey le perdonó al siervo una deuda, nos dice el texto bíblico, de 10,000 talentos. Muchos biblistas hablan de que incluso un talento, un solo talento, era suficiente para que una persona fuera considerada rica en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de 10,000 talentos, estamos hablando de una cifra incalculable, de una cifra inimaginable. Estamos hablando de $1 billón. Es decir, la deuda que le perdonó el rey fue una deuda exorbitante. A este siervo que se le perdonó tanto, se le debía a 100 denarios, que comparado con la deuda de los 10,000 talentos, era una pequeña suma de dinero. Era una pequeña suma de dinero. Entonces, eh, yo creo que todos ustedes están familiarizados con esa parábola. Cuando el rey se entera, lo manda a buscar, lo mete en la cárcel y le dice, y básicamente le reprocha porque no perdonó a su hermano. Si él había tenido misericordia con él, si le había perdonado su deuda, ¿por qué no hizo lo mismo con el hermano? Yo creo que la enseñanza de la parábola es muy clara. Si Dios perdona el pecado, si Dios perdona nuestro pecado al pecador, nosotros también estamos o debemos estar preparados para perdonar a otras personas. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros estamos llamados a perdonar a otras personas. La parábola también nos relata no sobre la cantidad de las veces que debo perdonar, sino sobre la calidad de nuestro perdón. Dios no pone límites sobre las veces en que nos perdona y la invitación es que nosotros tampoco debemos poner límites sobre las veces que perdonamos. Y podemos decir ahora la gran pregunta, ajá, y si no hay cambio, ajá, y si yo veo que las cosas siguen lo mismo, tengo que aguantar maltratos, tengo que aguantar, ahorita podemos tocar ese tema, porque la parábola no está tocando eso. La parábola no está tocando eso. La parábola está hablando sobre la calidad del perdón. Por el contrario, también nos va a decir la parábola que aquellos que ponen límites al perdonar, Dios les pondrá límites también en su perdón. Y aquí se hace la reminiscencia, ¿verdad? Esto trae lo que nos dice el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, a mí me gusta imaginarme
que Dios nos está escuchando y la partecita cuando nosotros decimos, y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo creo que en ese momento Dios suelta la carcajada y dice, ¿será que sí? Porque yo creo que eso es un constante reto de nosotros, el perdonar a aquellos que nos ofenden, incluso en el contexto de iglesia. A veces nosotros entre hermanos tenemos nuestras propias riñas allí en la iglesia, allí en el contexto de estarle sirviendo al Señor y todo eso. Pero eso es para otra charla. Esta parábola también nos muestra el poder del perdón y la actitud necia del que pone límites y condiciones para ofrecer su perdón a otros. Esta parábola también nos habla de cómo el perdón o la falta de perdón impacta a las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Tu niño, tu niña no se vuelve resentido así como así. Oh. Él lo debió haber visto de algún lado. Él debió haber seguido el ejemplo de algún lado. Si nosotros somos rencorosos, si nosotros somos vengativos, nosotros debimos haberlo aprendido en algún lado y probablemente había sido en el contexto familiar o en algún otro contexto. Entonces miren que cómo también la falta del perdón impacta no solamente a los que lo viven, sino a los que están a su alrededor. El siervo no aprendió nada de la misericordia que Dios había tenido sobre él. Pregunta, ¿en qué momento de nuestra vida podemos actuar como este siervo? ¿En qué momento de nuestra vida nosotros podemos actuar como este siervo? Hay mucho más material, muchísimo más material. Yo quiero terminar con esta parte. Ustedes me van a decir, bueno, y sí, están muy bonitas historias, pero deme la receta mágica. Yo quiero la pócima para saber cómo perdonar, cómo sacar estas cosas de mí. Bueno, pues mala noticia, no hay pócima, no hay receta mágica para poder perdonar. Sin embargo, desde nuestra tradición cristiana, reflexionando sobre todo esto, reflexionando sobre el gran amor de Dios, reflexionando sobre la misericordia de Dios y cómo nosotros recibimos constantemente el perdón de Dios, nosotros podemos reconocer algunas herramientas, algunas prácticas concretas que nos pueden ayudar a perdonar y a reconciliar. ¿Ok? Entonces, las prácticas concretas que de una u otra manera nosotros encontramos en nuestra tradición cristiana y en las Sagradas Escrituras, podemos resumirlas en estas cuatro. La primera es la palabra creadora. Y la palabra creadora se utiliza para recontar la historia. La palabra tiene un gran poder y tiene el poder de destruir, como también puede el poder de construir. Y nosotros, cuando nosotros construimos por medio de la palabra, nosotros estamos imitando a Dios, que Dios es creador, Él crea por medio de la palabra. Con la palabra nosotros podemos bendecir, decir cosas buenas, o podemos maldecir, podemos decir cosas malas. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es en confidencialidad, si tenemos algo con alguien, alguna herida o algo, contarlo, expresarlo, decirlo, contar la historia cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque contar la historia nos limpia interiormente. Es una forma de sacar la suciedad que nosotros tenemos. Es una forma de higiene espiritual. Contar la historia una y otra vez con las personas que nosotros nos sentamos con confianza, pero es importante contarla con personas que nos ayuden, no personas que nos ayuden a alimentar más el dolor y el resentimiento, no. Si nosotros nos contamos a nosotros mismos la historia, lo único que vamos a hacer es profundizar más el dolor. Nos vamos a crear incluso justificaciones para mantenernos contando esas historias. Por eso necesitamos decírselos a alguien que nos pueda ayudar a ver de otra manera, otras opciones, nos pueda llegar a retar, etcétera. Nosotros contando esta historia, podemos dar una nueva historia, podemos crear una nueva historia. Permítanme decirle que eso es lo que nosotros hacemos con la Eucaristía.
Nosotros, un hecho tan feo como fue la crucifixión de alguien, como fue la muerte de alguien, nosotros recontamos la historia. Y mire cómo esta nueva historia recontada es una historia de salvación, es una historia de liberación, es una historia de sanación. Entonces, algo parecido sucede cuando nosotros recontamos nuestra historia. Con la palabra, nosotros también reclamamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos comete una falta, nosotros tendemos a reducirnos a lo que se nos hizo. Entonces, yo, si me abusaron, me vuelvo el abusado. Si me abandonaron, me vuelvo el abandonado. Si me maltrataron, yo soy el maltratado. Si me ofendieron, es que yo soy el ofendido. Entonces me reduzco simplemente a este término. No, 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 no. Con sus palabras usted puede reclamar su identidad. Usted puede reclamar su identidad como hijo e hija de Dios. Es ante todo su primera identidad. Usted no es, su primera identidad no es el ofendido, su primera identidad no es el maltratado, su primera identidad no es el abusado, su primera identidad es ser hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra teniendo esto en mente, nosotros vamos a contar la historia diferente. Y en eso debemos enfatizar. Esta persona me hizo daño, sí, lo reconozco, pero estoy en el proceso del perdón. Estoy en el proceso del perdonarla. Segundo, decisión. Como lo habíamos dicho, es una decisión, el perdón es una decisión y es un salto que se hace de una decisión, un salto existencial. eh, todas las cosas comienzan a cambiar no desde que, no cuando perdonas, sino desde que decides perdonar, como lo muestra la historia de Antonio. Quien decide perdonar elige romper con la herida del pasado y opta por un futuro nuevo, por no seguir atado a todas estas cosas que de una u otra manera lo están esclavizando, lo siguen lastimando o lo siguen hiriendo. Y la decisión implica dejar ir todo deseo de hacer justicia por mano propia o dejar ir todos los códigos de honor y de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, e incluso de dejar ir todo sentido de indiferencia. Otra, o el tercero o cuatro, ya no recuerdo, ustedes llevarán la nota. Mirar al ofensor con compasión. Cuando nosotros miramos a la otra persona con compasión, entonces nosotros comenzamos a ver con ojos diferentes. Y son varios ejercicios los que se pueden hacer, ¿verdad? Tratar de ver las cosas buenas en esa persona. Tratar de reconocerte como una persona imperfecta que está enfrente de otra persona imperfecta. Entonces, como los dos somos seres imperfectos, somos seres que nos equivocamos. Eh, y algún ejercicio, por ejemplo, un ejercicio que puede ayudar es escribir sobre cuál sería una buena manera de dejar ir esas cosas que esa persona te hizo y que te han lastimado, te han herido. Pero yo creo que la clave ante todo está aquí, es tener la capacidad de comenzar a ver la otra persona con compasión, a ver el ofensor con otros ojos. Y esto no es, créanme, esto no es gratuito, esto no es fácil, obviamente que no. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las personas, sus heridas, sus carencias, sus propias limitaciones, nos ayuda a ver estas personas con otros ojos. Algo que a mí me ha ayudado en mi ministerio es darme cuenta de que entre las personas más conflictivas, entre las personas son más conflictivas, entre las personas son más problemáticas, entre las personas son más tóxicas, son personas que más necesitan de amor, son personas que más necesitan de compasión, son personas que más necesitan de misericordia. Entonces, eso sucede cuando comenzamos a verlos con compasión. Y orar por las personas que nos hizo daño. No es fácil, obviamente no es fácil. Yo creo que comienzas aceptando de que no quieres orar por esta persona. Comenzar por ahí. Con esto no estoy diciendo de que hagas oraciones agresivo-pasivas que nosotros decimos en forma de chiste, ¿verdad? Pero que apunta en esa realidad.
Decir, ay, yo no le deseo mal a nadie, yo solamente pido que el Señor le toque su corazón y se lo paralice. O le dice, ah, no, yo no le deseo a esa persona mal, Dios sabrá, él tiene hijos, está diciendo, pues que se lo va a pagar con sus hijos, que el Señor lo ilumine con un rayo o cualquier tipo de estas frasecitas agresivo-pasivas, que el Señor lo cubra con su manto y lo asfixie, etcétera. He escuchado de todas, he escuchado de todas, pero lo que está de fondo es resentimiento, lo que está de fondo es rencor, ahí no hay perdón, ahí no hay deseo de perdón y de reconciliación. Entonces, orar por el enemigo es presentar a Dios a esta persona, reconocer, yo no quiero perdonar, pero Señor, ayúdame tú, ¿verdad? Es presentarle a Dios a esta persona, reconocer que no lo quieres hacer, pero oras de todas maneras, reconocer que el perdón es un regalo que nosotros recibimos gratuitamente de Dios y gratuitamente estamos llamados a darlo. Y es allí donde tenemos que pedirle ayuda a Dios y entregarle todos esos pensamientos, sentimientos negativos, emociones negativas que de cierta manera puedan surgir de nosotros hacia esas personas. Y reconocer que heridas pequeñas pueden tomar días, pueden tomar corto tiempo, pero heridas más grandes pueden llevar más tiempo, ¿verdad? En oración. Um, Quiero terminar con esto, ¿verdad? Para no extenderme. Hay muchísimo más para hablar, sí. Pero quiero terminar con esto para que no extenderme y dar espacios para conversación, preguntas, lo que sea. Y es el perdón para el cristiano. El perdón para el cristiano es una virtud no negociable. Para el cristiano el perdón es aceptar que es un don. El perdón es un don. Y el perdón es un don que nosotros recibimos de Dios y lo extendemos a otras personas. Nosotros por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos llegar a perdonar cosas que otras personas nos hayan hecho, cosas horribles que otras personas nos hayan causado. Es por eso que para nosotros como cristianos, el perdón es un milagro. El perdón es un milagro que es de Dios, no es nuestro. Cuando tú te niegas a perdonar a otra persona, tú estás negándole un regalo que tú has recibido de Dios y que estás llamado a extenderlo. El cristiano debe ser capaz de cultivar en su corazón estas virtudes de compasión, de misericordia y de bondad, siguiendo el ejemplo del mismo Jesús y extendiendo ese perdón y siendo embajadores de reconciliación, utilizando una frase de San Pablo, de que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de perdón y de la reconciliación donde quiera que nosotros nos encontremos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a pausar la presentación para poder interactuar. Y pues abrimos el espacio para sus preguntas, sus comentarios, el compartir de experiencias. El padre Gustavo ha presentado el tema del perdón con connotaciones espirituales y eso pues tiene implicaciones para todos nosotros. Entonces, abrimos el espacio para quien quiera preguntar o comentar algo. Nuria, adelante. Buenas noches. Primero agradecerle al Padre por esta experiencia tan bonita que me hizo hacer un paseo a lo largo de mi vida. Y hay varias cosas que el Padre dijo que gracias a Dios yo sí puedo decir que las he vivido, pero en buen término.
Y considero que también una cosa, padre, que tal vez le hace falta a uno y que es también difícil, es perdonarse a uno mismo, Mm, porque a veces uno logra perdonar fácilmente a los demás en determinadas situaciones, pero a veces el perdonarse uno, sea porque hiciste algo muy malo y de verdad y te sientes muy mal, o porque hiciste algo que tal vez no lo hiciste maliciosamente, pero eso tuvo consecuencias para ti mismo. Y ujú, eso a veces cuesta mucho perdonarlo. Y ujú, vieras que, bueno, yo tuve una experiencia con mis papás, con mis dos papás. Gracias a Dios, sí tuve el tiempo de vivir con ellos la etapa, pues, final de su enfermedad. Y más bien en el transcurso de eso fue que yo, digamos, logré ese perdón. Y es curioso porque todo lo que dijiste es realmente es así, pero a veces uno no lo entiende hasta que no lo vive. Por ejemplo, a mí me pasaba, digamos, con mi mamá, que yo asumí una parte de la enfermedad de ella y yo sentía que yo lo hacía por amor, o sea, no lo hacía de mala gana, pero yendo ya, porque eso se necesita también ayuda terapéutica, psicológica, como usted lo dijo, uno solo no lo logra y por supuesto la mano de Dios. Yo decía que a mí me faltaba eso, perdonar, porque yo sentía que yo no hacía las cosas de mala gana, pero yo sentía que me hacía falta eso. Y un ujú, día estando con ella me devolvió a un momento de mi vida que yo no recordaba y que ella me pidió perdón específicamente en ese momento de la vida porque ella se sentía súper mal. Y ahí fue como el arranque, porque ya yo tenía, digamos, como ese camino, pero ya ahí fue donde decidí perdonarla completamente. Y es una paz y una cosa que en verdad uno dice, pero ¿qué estaba haciendo todo el tiempo que estaba guardando ese rencor y eso mal, verdad? La historia de mi papá fue muy diferente, pero fue muy bonita al final. Y también concuerdo con usted que no siempre perdón significa que vas a estar igual o tener una relación con esas personas, digamos, por decirlo de alguna forma normal, pero puedes estar acompañándolas y yeah, puedes ya no sentir eso. Y a mí otra cosa que me ayudó mucho fue una película que vi, no sé si usted tal vez la ha escuchado, una película con corte cristiano que se llama La Cabaña. Esa película me hizo a mí ver lo que tú decías de ponerme en el lugar del otro con compasión, de dejar de ser juez y tal vez pensar por qué aquella persona habrá actuado así, por qué lo habrá hecho, será que tal vez la persona pasó lo mismo. Me ujú, hizo entender muchas cosas y me abrió el perdón, el proceso del perdón con mi papá y es un proceso. yeah, Entonces realmente, este, sí necesitamos, también usted lo dijo, personas modelos, porque por ejemplo en mi caso, yo viví en un contexto familiar que había un perdón pero insano, o sea, era un perdón con mucho resentimiento y muchas cosas. Y nunca había pensado en con qué historia me identificaba en la Biblia. O sea, me identificaba con muchas historias, pero desde otro punto personal, digamos, por ejemplo, con la historia de Moisés, pero desde otro punto. Y hoy puedo decir que escuchándote, me identifico con la historia de José y yeah. una historia muy bonita. Así que Gracias. muchas gracias más bien No, por todo esto que nos has compartido. gracias, Noria. Sí, tú tocaste un aspecto que yo creo que es importante y perdónenme, ¿verdad? Pero como les decía, o sea, este tema es tan grande de que solamente se pueden dar pinceladas. Y no se puede llegar a abarcar en una sola sesión. No solamente, Nuria, en el perdón a nosotros mismos, ¿verdad? También hay muchos autores que hablan sobre la necesidad de perdonar a Dios, aunque a nosotros se nos cause como coar, perdonar a Dios, porque a veces podemos llegar a considerar que la vida es injusta, ¿verdad? De que nos podemos llegar a poner en el papel de Job diciendo, pero ¿por qué a mí me pasa esta cosa si yo soy bueno? El perdón en la sociedad. Nosotros tenemos muchos de los problemas de hoy en día que nosotros vivimos en muchos niveles, muchos grupos sociales y son por falta de perdón. I mean, simplemente por dar dos ejemplos.
Muchos de los problemas que tenemos con grupos indígenas hoy en día son producto de una falta de perdón. Muchos de los problemas que nosotros tenemos con grupos afros hoy en día son precisamente por memorias heridas de que se venimos cargando del pasado y que no se han resuelto. Desde mi experiencia como colombiano, ¿verdad? Me encanta dar el ejemplo de cuando hubo el referendo en el 2016. Los que sean colombianos aquí recordarán eso, que fue un momento de crisis social, de cierta manera. ¿Por qué? Porque era un país dividido. 49% decía que sí debemos perdonar a la guerrilla que hizo todas sus cosas. 51% decía no, no hay que perdonar. Entonces, cómo incluso desde nivel social, desde nivel de un país, se puede reflexionar del perdón. Entonces, esta es una reflexión constante que se debe hacer sobre el perdón y sobre el impacto, obviamente, que tiene en nuestra vida. Gracias por compartir eso, ¿eh? Darling, ¿tú quieres preguntar o compartir algo? Sí, buenas noches, padre, y gracias, padre Gustavo, me ha hecho revivir un poquito el pasado, pero con el presente aquí recordando. Sí, yo quisiera como que hablar un poquito de lo que pasó con José, que hoy lo vi como que en mi vida diferente, porque me di cuenta que José tuvo que alejarse, y yo creo que en mi vida. Yo vengo de una familia donde existió un respeto, existieron valores y que lo recalco mucho donde voy y creo que mi familia es un ejemplo, pero así como lo decía el padre ahorita también, ahí tenemos unos sentimientos guardados o unos resentimientos y que cuando uno se enfrenta al otro entorno que no es familiar, uno se da cuenta que uno a veces puede ser el tóxico para los demás. Puedes verte como modelo, pero tú realmente te das cuenta que no es así. Cuando empiezas a mirar y a mirar tu pasado y encontrarte con lo que no te gustó de tu familia, sino que huiste de él para que no te hicieran daño, pero llevaste eso, esos sentimientos de rencor, de impotencia que tenías porque viste abusos, abusos de pronto Ujú. de autoridad, abuso de que sí, ellos te enseñaron valores, de lo que es la honestidad, no coger nada, pero te quitaron de pronto un derecho de que tú también eras otra hermana y eran tres hermanos y, y entre ellos hubo una rivalidad, sentía una preferencia sin darte cuenta, entonces así como pasó con José, cuando él se va y tuvo ese encuentro con ellos y pudo recordar que sí habían heridas, que sí hubo sentimientos encontrados de él. Así me ha pasado cuando yo estuve huyendo de mi familia, pero me di cuenta de que mi familia, yo había aprendido las dos cosas. Tenía buenos valores, principios, pero también tenía esos sentimientos, como estaba hablando ahorita, sentimientos que causa daño a los demás. Yo miré, yo he entrado a procesos de recuperación con afectados por muchas enfermedades como el alcoholismo en la familia. Entonces, esa parte de pronto voy entrándome y aceptándome que yo también he fallado, que yo también causo daño en otras partes. De pronto, por no aceptar que en mi familia había cosas que no estaban bien hechas, pero como veía principios y valores, entonces lo tapé. Pero hoy que he llevado un proceso y una vida en la palabra, he estado en los grupos y lo he vivido ese proceso, me doy cuenta que cuántos daños hice a tantas personas, igual con a las parejas, en las relaciones de amistad y todo. Yo era muy fría y calculadora y mostraba indiferencia en la gente de afuera. Todo eso que yo traía de la familia, de mi entorno, yo lo proyecté. Entonces, por eso la poca falta de afecto y de reciprocidad a aquellas personas que
que me brindaron ese amor, esa entrega, sin tener ni un parentesco conmigo, para mí sentí que no era agradecida, que les causé daño a mucha gente. Y cuando escogí mi pareja y me casé, lo hice como también así como de una frialdad. Puede llegar, puede hacer, me hace feliz o no me hace feliz, no miré lo que iba, un compromiso como era el matrimonio, entonces así fui tapando esos vacíos que no había enfrentado en mi familia. Después que paso tantas dificultades de separación y todo, vuelvo otra vez al núcleo familiar. Y ese núcleo familiar es donde detecto todas estas cosas que yo quería entrar como que a ellos, a entenderlos, empecé a entenderlos, aunque la actitud de ellos, se ven ellos que han estudiado más, que tienen, no he sentido como ese cambio. De pronto José sí vio arrepentimiento, yo acá veo que la actitud está como que de rivalidad todavía, de señalamiento, de que ellos son mejores y que yo soy la que tengo que someterme a ellos todavía. Entonces, veo a José, un José que sí comprendió que sus hermanos habían aprendido la lección, se habían arrepentido, pero yo entro acá y veo una actitud diferente. Entonces, eso de pronto, yo sé que tengo que entenderlo, la compasión, lo hago con ellos. Y yo en mi corazón digo, yo los he perdonado y he sentido que yo fui la que me he reconciliado con ellos, pero no sé si ellos realmente, como ahí lo dice, no sabemos si el perdón de perdonar es que yo sí realmente reconozco las fallas que hubo con los miembros de mi familia, pero que realmente no sé si esa actitud de ellos iguales me puede a mí mantener unida con ellos o me toca realmente guardar distancia. Pero lo que sí he hecho con los demás es que aquellos que he ofendido, aquellos que los traté indiferentes, fuera de mi núcleo he tratado de acercarme, de servirle, para poder de pronto yo enmendar si mis errores con esas personas que se portaron bien, y más aquellos que demostraron mucho afecto por mí y que yo fui indiferente, porque ese fue como un mecanismo de defensa que yo opté desde que era muy niña, para que nadie afuera me hiciera daño, solamente mi familia era la que tenía derecho a hacerme daño. Es como que así, después de haber estudiado y de buscar mi proceso de cambio interno mío y ser mejor, independiente si las personas tienen una actitud diferente o no. Entonces, Ujú. es un proceso que he llevado y he encontrado personas así como, he identificado también personas así como yo que tienen ese comportamiento y los puedo entender. Y no sé si pueda llegar a también un día, a también esas personas, pueda algún día perdonarla y permitirle acercarse a mí, porque yo en eso como que cuando una persona he tenido una relación de amistad o de pareja, cuando yo termino con ellos no quiero saber más nada de ellos. Y yo digo, yo los perdono pero realmente en esa parte es que estoy hoy de mi vida que realmente no creo que yo los pueda perdonar porque, Sí, puedes decir de que estás en porque el proceso. Podemos sí, decir que estás en el proceso, como decíamos en el comienzo, ¿verdad? De que el perdón es un proceso. Cuando finalmente puedas sentir que estás en paz, de que no hay ningún tipo de dolor al recordar todas esas cuestiones, puedes decir que lo has logrado, ¿verdad? Y mira, yo creo que Jesús es muy sabio, muy sabio cuando nos da el gran ejemplo bueno, primero el mandato de perdonar siempre. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, siempre. Porque Él sabe de que hasta el momento en que nos vayamos a morir, vamos a estar en situaciones de que somos lastimados, que vamos a estar lastimando a otras personas. Entonces, como el perdón y por extensión, ¿verdad? Hasta cierto punto la reconciliación podemos decir que se convierta en
herramienta cristiana que nosotros estemos utilizando constantemente. Y mira, honestamente, yo digo, yo en la mañana me levanto y digo, hoy no voy a ofender a nadie, hoy yo no quiero tener conflicto con nadie. Paso, no saludo a una señora, no porque no quiera, sino porque no la vi. Padre, no me miró, estoy herida con usted, etcétera. Ya, ahí está. Tengo que acercarme, discúlpeme, perdóneme. Y es un ejemplito tonto, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que uno constantemente tiene que hacer el perdón una herramienta. Y a eso es lo que señala Jesús, ¿verdad? Y cómo hasta la muerte nosotros vamos a estar encontrándonos en esas situaciones que son parte de ser humano. Pero gracias por compartir eso, Darling. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien, pues vamos a entonces a Mayela, adelante. Buenas tardes, Padre Arturo. Buenas tardes, Padre Gustavo. Gusto en saludarlos. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Todos hemos pasado por circunstancias y sufrimiento, claro, en nuestra vida y en todo, y vamos a seguirlo haciendo, pero realmente para mí ha sido muy, muy importante trabajar en el perdón. Cuando yo estuve casada, que sufría tanto, por Dios, no había quien me diera un consejo, no tenía yo ni idea de cómo trabajar todas esas situaciones en las que yo tan solo era sumisa o sumensa también, ¿verdad? Por ignorancia y porque yo creía que ser así era bueno y no ponía límites también en el respeto que yo tenía que tener, porque no sabía. Entonces, ya después que pues se terminó mi matrimonio, fue muy difícil y doloroso para mí y rápido intenté buscar ayuda porque yo decía, bueno, no supe cómo llevar esta situación y más aparte tengo hijos chiquitos a quien salir con quién educarlos y sacarlos adelante y cómo si yo misma no sé cómo manejar esto. Entonces empecé a buscar mucha, mucha ayuda y le doy gracias a Dios que en ese proceso me llevó a una ciudad, a Indio, California, y yo estaba enamorada de ese desierto porque a donde ibas, pues todo lo tenía cerca, pero había mucha información, muchos temas en esos años, en esa temporada, muchos años atrás, había muchos cursos y yo trataba de estarme informando, de estar en los que más que podía y empezar a ponerlos a práctica. Y lo que más se hablaba en ese tiempo era del perdón. Y yo sufría muchísimo. Y yo cuando empiezo a saber cómo poner en práctica el perdón, fue muy importante varios elementos. Primera, estar totalmente con Dios, porque los psicólogos, muchos fuera de ayudarme, me hundían un poco más. Entonces, no era coherente muchas cosas. Entonces, a mí lo que me ayudó parte de la psicología, buscar realmente a quién te puede ayudar a tu necesidad, fue totalmente buscar de Dios. Ese Dios que no se me había hablado tampoco, que no lo conocía, yo ni siquiera sabía que había misioneros, que había canciones católicas. Yo fue un enamoramiento bien hermoso y yo dije, wow, aquí en el desierto es un oasis de amor, pero no se crean, al entrar en esta situación también hay buenas gentes, pero con muy malas lenguas en nuestra propia iglesia, y yo era mi círculo que yo me estaba enfocando por conocer de Dios, y fue un poco difícil, muy, muy difícil, porque yo tenía mis problemas, mis propias situaciones personales, y en esas situaciones te fueron llevando a circunstancias que yo decía, pues no son mis problemas, mi problema es trabajar, salir adelante con mis hijos, salir adelante yo con lo que yo tengo que salir, y si estas personas traen sus cosas y situaciones muy difíciles que se vivían, que me tocaba vivirlo porque en sí estaba yo relacionada en lo de la iglesia, en grupos o ayudando a la iglesia,
yo ahí empecé a ver que esa iglesia no era de gente santa como yo creía que, sino que más bien era, por Dios, estaban la gente como yo, que estaba amonestada de Dios, y eso era un conflicto, pero yo no entendía por qué se discutía, por qué se peleaba. Yo decía, pero ¿por qué ella dice esto de esta otra persona si yo vi la situación y no era así? Y ya al hablarla ya era levantarle falso, era muy complicado todo eso para mí ir comprendiendo. Pero gracias a Dios, entre más me fui metiendo a cursos, me llegó lo de San Ignacio de Loyola, el discernimiento, y dentro de mis limitaciones trataba de aprender y ponerlo en práctica. Y voy viendo que precisamente en todo esto nosotros tenemos muchas heridas que estamos cargando desde pequeños, desde niños, y estas heridas no trabajadas en nuestra adultez, como ahorita comentaba la señora. Estás en una circunstancia, como yo decía, las personas de la iglesia tienen el amor, sí, son buenas personas, sí, pero traen heridas que no las han trabajado, donde no han soltado, donde no han sido liberadas, como acaban de decir, siempre se va a recordar, sí, pero eso ya no te va a doler, y tú también no vas a llevar con esas heridas que traes propias, cuando se presenta una circunstancia, aunque hayan pasado 20 o 30 años, una similar a la tuya, vas a tú a saltar como lo hacemos normalmente, juzgando, criticando o viendo la circunstancia de una manera que no es, y somos muy buenos, rápidos para decir, y un lema que escuchaba mucho en ese tiempo, muchos años atrás, ay, está pasando esto, pongamos en oración, y Dios mío decía, esto es chisme, es murmuración, y no me gustaba nada. Yo traté de evitar mucho todas esas cosas porque yo iba viendo que sí, que no. Entonces pasas a ser ay, me hacían un poco a un lado porque no participaba y nunca me gustó estar eso, pero le doy gracias a Dios porque así fue como prácticamente me quedé casi sin amigos porque pues no era muy de acuerdo a muchas circunstancias, y y eso a mí me llevó, quizás en la soledad, en el estar más íntimo con Dios, a ir trabajando yo más en mi propia persona. Y voy viendo que en este trabajo hacía yo ejercicios, hay oraciones especiales para trabajar en la liberación, en la sanación, porque también tenemos ese espíritu, esa alma que está dañada por lo que se está viendo, por lo que se ha vivido, y empiezas tú a tener una comprensión muy grande por las demás personas, comprendes que son personas, como acabo de decir, son las que más necesitan ayuda, igual como yo lo estoy necesitando, comprensión, y yo lo que empecé a ver en las personas, no enfocarme en lo que me decían, porque sí me duele, porque yo tenía que trabajarlo, porque yo estaba, a cuántas no le saqué la vuelta, o también sin querer, a cuántas no dañé también por mis propios sentimientos, mis propias heridas, o sea, y creo que cuando eres consciente de eso, te duele más saber eso que has herido, que lo que te han herido, y empiezas a ver a las personas y empiezas como yo decidí, porque son tus decisiones, amar a la persona por lo que es, y a mí me ayudó mucho empezarme a enfocar en sus cualidades, no en lo que me decían. A veces, más de alguna circunstancia, llegué a escuchar que alguien decía, pero ¿cómo puedes estar tú tan tranquila si están diciendo esto de ti? Y yo decía, es que no es mi problema, es el problema de la que lo está diciendo o de lo que lo está diciendo, y ese es problema de ellos. Yo voy a entregar cuenta a mi Dios de lo mío. Me duele, sí, y yo estoy trabajando para que no se me baje al corazón y aceptar a esta persona con lo que es y con lo que trae. Y cuando empiezo a trabajar así, empieza a abrirse otro campo muy hermoso en mí que ni yo sabía que lo tenía. Y me dio tanto gusto que de esa forma también empecé a perdonar mucho al padre de mis hijos, empecé a perdonar estas personas que en ciertas circunstancias o momentos me hicieron daño y que yo ni los quería ver, como se dice, ni en pintura, y ya después me daban mucha compasión, ternura, y todo lo contrario. A veces sí tuve la oportunidad de las circunstancias o en algún momento de un retiro o algo, toparme con las personas y en la fusión del Espíritu Santo, que estaban muy emocionales, yo aprovechaba y les daba ese abrazo que siempre había querido darles, y
yo no sé estas personas que sentían algo por mí, ¿verdad? Pero yo sí, yo tenía muchas ganas y en ese momento, pues claro, lo recibía también con ese amor y todo. Y yo los saludaba, muchos en esos momentos, hubo muchos momentos por los retiros de reconciliación, donde las personas, después de ello nos seguíamos saludando y fue muy hermoso, pero este trabajo para mí fue muy básico en trabajar precisamente, claro, con psicólogos, pero psicólogos que te lleven a trabajar tu situación que traes emocional, pero Dios totalmente tomado de la mano, Eucaristía, misa y ante todo es muy importante el ayuno. El ayuno libera, sana, el ayuno te une en esa penitencia de nuestro Señor. O sea, hay que hacer también este trabajo espiritual que es muy cómodo para nosotros no hacerlo, estar leyendo, estarte informando, a mí me fue difícil estudiar la teología por todo lo que estaba viviendo, sacando adelante mis hijos y vi que era algo muy fuerte y profundo y no tenía tiempo, pero también yo veía que eso me iba a llevar a ver a un Dios un poquito diferente en ese tiempo. Ahorita como me encantaría empezar ese proceso, pero porque ya tengo otro, en ese momento, en ese tiempo sé que no era el momento, pero ahorita yo creo que ya sí, y es muy hermoso, pero sí es un proceso que se hace, sufre, sí, Sí, pero es un proceso en el que hay que continuar, ya. y así es a diario, Padre. Sí, no, y algo que rescato, ¿verdad? Y en el que estás mencionando, en el aspecto de muy fuerte de la fe, cómo te ayudó, un ejercicio que yo usualmente pongo cuando es todo el seminario completo, ¿verdad? Es al final, aparte de los compromisos como embajadores de perdón y reconciliación, escribir su propia oración. Escribe tu propia oración de perdón, ¿verdad? Escribe tu propia oración de perdón y reconciliación. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien te ofenda, cada vez que tú ofendas a alguien, tú vas a regresar y vas a hacer esa oración. Y ahí va a estar el Señor ayudándote a hacer, a sanar esas heridas o a pedir perdón o a restablecer esas relaciones rotas, ¿verdad? Entonces también puede ser un ejercicio que puedes quedarles a ustedes, escribir su propia oración de perdón y reconciliación. Creo que Que hay alguien me gustó mucho más. por el Gracias, ejercicio. Mayela. Me lo bendiga. Sí, vamos a una última intervención. Shirley. Buenas noches. Bueno, primero agradecerles muchísimo. La enseñanza estuvo preciosa. La verdad que muy rica. Y agradecer muchísimo todos estos espacios, cada tema, pues, por lo menos en lo personal, me ha ayudado a crecer y a aprender y todos este esfuerzo creo que es muy valioso. Deberíamos estar muchísimos aquí en estas enseñanzas. Me quedo con la enseñanza de que desde la Biblia hay en la historia de la humanidad de temas en los que como personas tenemos que perdonar y perdonarnos y que también aprender a resolver, a vivir mejor, porque también herimos. Entonces, por lo menos en lo personal, a veces me hace pensar de que soy la única que está, que no se corrige, que no, ¿verdad? O que pasan situaciones. A veces tendemos a pensar solo ver, ¿no? Y no ver que es parte de una humanidad. Tal vez eso nos ayuda a perdonarnos y a ayudarnos a asumir lo que nos corresponde, abrir el corazón para poder perdonar lo que tenemos que corregir y saber que el otro también tiene su historia y que no tampoco somos para juzgar. Entonces que podemos perdonar. Y de paso, pues me recordaba un libro que he leído algunas veces ya, y de hecho varias veces, se llama Perdonar es Divino, del padre Robert de Grandis. Justamente es un manualito muy pequeño y lo recomiendo por si tienen, sé que hay en muchos países, está ese libro,
se llama Perdonar es Divino, de Robert de Grandis. Este sacerdote escribe muchos, o tenía muchos libros, no sé si todavía está vivo, pero sobre el perdón, y nos puede ayudar a eso, a ir caminando un poquito en esa línea de uno asumir, abrir lo que corresponde, que debe tratar de corregir, pero a la vez también abrir su corazón para que con la gracia de Dios, que es el que nos permite con su gracia poder superar, pues ayudar. Y nuevamente muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Shirley. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y como te digo, o como les dije, esto simplemente es tres historias de las muchas historias que hay en las Sagradas Escrituras, porque interesantemente en las Sagradas Escrituras encontramos historias y podemos decir, mira, cómo ha avanzado el mundo, cómo ha avanzado la sociedad, adelantos tecnológicos, ha cambiado tanto y tanto, tanto nuestro mundo, pero las realidades humanas, las realidades interpersonales, las realidades personales e interpersonales, interesantemente siguen siendo las mismas. Las que se reflejan en las Sagradas Escrituras y las que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, como hombres y mujeres de fe, como ahí encontramos guía, respaldo, iluminación, retos, y es ahí la importancia de una constante reflexión, alimentación, conocer de las Sagradas Escrituras.